Hola, buenas tardes. Me percaté finalizando ya este año que el año pasado no había realizado ningún video en torno a la escuela de Frankfurt, ¿no? Aprovechando la ocasión que se conmemoraban los 100 años de creación del Instituto de Investigación Social. Entonces, en ese sentido, pues quiero compartir hoy esta pequeña nota sobre los 100 años de la escuela de Frankfurt, un poco tarde, pero igual el contenido es relevante porque voy a presentar parte del contexto y de algunas de las apuestas teóricas y epistemológicas, ¿no?, más importantes de la escuela. Entonces, como recuerda el maestro Rubén Jaramillo Vélez en su libro Presentación de la Teoría Crítica de la Sociedad, digamos de paso que es uno de los primeros textos donde el maestro Rubén Jaramillo presenta para Colombia lo que es la primera escuela de Frankfurt. En ese texto decía Rubén Jaramillo: el Instituto para la Investigación Social fue inaugurado oficialmente el 3 de febrero de 1923 en Frankfurt y comenzó a funcionar provisionalmente en algunos de los salones del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad. Hasta ahí el profesor Jaramillo. De tal manera que se cumplen 100 años, bueno, ya 101, de la fundación de la posteriormente conocida Escuela de Frankfurt, ¿no? Un nombre que Theodor Adorno aceptó como con beneplácito, ¿no?, ya en los años 60, pero que originalmente se llamaba Instituto de Investigación Social. A ella estuvieron vinculados en distintos momentos autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin. Y de las generaciones más recientes, pues pensadores como Habermas, Axel Honneth y Albert Bellmer, entre otros. Igualmente se ha hablado de tres generaciones de esa escuela, ¿no? La primera compuesta por Marcuse, Adorno, Horkheimer, la segunda por Habermas y la tercera por Honneth, entre otros. Ahora, como dice Rolf Bigerhaus, que es uno de los biógrafos de la escuela de Frankfurt más interesantes, ¿no? Escribió un libro monumental, tal vez el más extenso y detallado sobre todo la primera escuela de Frankfurt. Él dice que es aconsejable no tomarse en un sentido demasiado literal la expresión escuela de Frankfurt. Y bueno, por qué Bigerhaus hace esta afirmación? Pues por múltiples razones, ¿no? En primer lugar, porque no fue un movimiento homogéneo que funcionara de manera estable y uniforme desde sus comienzos, no tiene una continuidad en la labor investigativa e intelectual que realizó la Escuela de Frankfurt, ¿no? Segundo, los miembros principales se vincularon también en distintas épocas. Y tercero, los aportes investigativos pues fueron bastante disímiles dado la diversidad de enfoques, también la interdisciplinariedad, ¿no?, de los miembros de esa escuela. Y por lo demás, tan solo Fromm y Adorno nacieron en Frankfurt, en estricto sentido. Y el instituto fue itinerante también. Como sabemos, el instituto se trasladó después del ascenso de Hitler en 1933, se trasladó a Ginebra, Suiza, y luego a los Estados Unidos. Sin embargo, dice Bigerhaus, sí existieron características esenciales de una escuela, ¿no?, de lo que conformaría en un sentido clásico de escuela. ¿Y por qué? Porque en primer lugar tenían un marco institucional, que era el instituto como tal. Y también tenían una personalidad carismática, que en este caso era la personalidad de Horkheimer, quien estuvo al frente del instituto. Además, porque también tenían un manifiesto, y ese manifiesto pues es el famoso texto de Marcuse. Marcuse también escribió uno sobre la teoría crítica en 1937, que es menos conocido que el de Horkheimer, pero bueno, el manifiesto fundador, ¿no?, es la situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social. Es un texto de Horkheimer de 1931, cuando él asumió la dirección. Además, pues hay que tener en cuenta el texto también clásico que todo el mundo conoce, que es teoría tradicional y teoría crítica, ¿no? Entonces, estos son como los textos fundacionales, digamos, principialísticos, donde se trata de esbozar de qué va aquello que ellos querían proponer como una teoría crítica opuesta a una teoría tradicional. Por teoría tradicional pues entendían el positivismo básicamente en sus dos vertientes, tanto el decimonónico como el positivismo, digamos, lógico, de la escuela de Viena, ¿no?, este positivismo que era concomitante en los años 30, ¿no?, que estaba en pleno también desarrollo y derivado de la filosofía, por ejemplo, del primer Wittgenstein y de Bertrand Russell, entre otros. Entonces, lo interesante es que también ahí tenían un paradigma, ¿no?, que permitía denominarlos como tal una escuela, y era el paradigma de la teoría materialista o crítica, ¿no?, que articulaba
filosofía, ciencias sociales diversas y por supuesto investigación empírica. Y finalmente también tenían unos medios de difusión de las investigaciones, como la revista de investigación social conocida. Entonces todos estos elementos permiten, a pesar de la heterogeneidad del movimiento, hablar de una escuela en un sentido clásico. Entonces no es posible comprender bien el proyecto de la escuela sin atender a la situación europea de los años 20 del siglo pasado, el final de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias negativas de la misma para Alemania, ¿no? El advenimiento de la República de Weimar y la destrucción posterior de esa República de Weimar, las tensiones políticas entre comunistas entusiasmados con la Revolución Rusa de 1917, los socialdemócratas y la nostálgica derecha alemana que vio hundir el antiguo imperio. A estos hechos debe sumársele el empeoramiento de las condiciones sociales en Alemania y el correlativo ascenso del nazismo que se presentó como un salvavidas, lo cual los lleva a canalizar el descontento social y a tomar el poder, recordémoslo, por vías democráticas ya en 1933. Entonces todo ese contexto de los años 20 sirve para entender la escuela de Frankfurt. No se entiende ese movimiento realmente sin lo que está pasando. Así que es un pensamiento que surge atendiendo a un momento de crisis, es un pensamiento situado que intenta dar respuestas a una época, que intenta sobre todo, diría yo, esclarecer y comprender. Pues bien, es justamente en este contexto en el que insurge la idea de un instituto que permitiera renovar teóricamente el marxismo actuando como una opción teórica, no explícita ni organizativamente política, digamos que no están vinculados al activismo político como otros movimientos, ¿no? O como la filosofía de Gramsci o el mismo Gramsci que estuvo en el Partido Comunista, ¿no? No, la escuela de Frankfurt son, digamos, teóricos que tienen una intención académica por esclarecer la realidad, así que es una opción teórica más que una opción de activismo político como tal. Entonces, ¿qué? Una teoría ante la confusión y las tensiones presentes en su sociedad. Por eso rescataron la tradición alemana, esto es muy importante, proveniente del siglo XIX, una tradición donde juegan un papel importante Kant, Hegel, Marx, por supuesto, al igual que el pensamiento de Nietzsche y Freud. Freud va a jugar un papel muy importante, sobre todo en el pensamiento de Erich Fromm, de Marcuse y de Adorno, Horkheimer, ¿no? En estos miembros más que en los otros que se ocuparon de cuestiones económicas o el tema del derecho, por ejemplo. Con esa tradición buscaron enriquecer el marxismo, el cual abrieron a miradas provenientes de distintas disciplinas, entre ellas el psicoanálisis, el derecho, la ciencia política, la sociología. Eso era notorio también en las fuentes recuperadas y en el diálogo con pensamientos con el pensamiento, ¿no? Un diálogo con el pensamiento de hombres como Max Weber y Lukács, por ejemplo, ¿no? Porque la teoría de la racionalización de Weber tuvo una impronta fuerte en ellos, y lo mismo la teoría de la reificación o cosificación de Lukács, que se la debía, entre otras cosas, a Weber. Entonces hay una continuidad ahí entre Weber, Lukács y estos miembros de la escuela de Frankfurt, de la primera escuela de Frankfurt, de tal manera que conceptos como razón instrumental pues no se entiende sin esa herencia weberiana y lucasiana, digámoslo así. Entonces, si bien la escuela emerge en ese contexto local alemán, no hay duda de que también tenía que ver con otros aspectos de la realidad global, además de la europea, percibidos por ellos. Una crisis general de la civilización occidental, ¿no? De Europa, de la modernidad ilustrada. El tema de la crisis de la modernidad pues va a ser patente, ¿no? En ese libro Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno. Su crítica pues se dirigió a la sociedad acuñada por el sistema capitalista y a la manera como el capitalismo, había derivado en la destrucción de la democracia y el advenimiento del fascismo. Ellos quisieron descifrarlo, mostrar sus mecanismos de funcionamiento, opresión y perpetuación. Buscaron dar cuenta de la forma como el sistema subyugaba al individuo y lo performaba, adaptándolo. Pusieron de presente el carácter ideológico, la instrumentalización, ¿no? Que la sociedad burguesa y luego la sociedad totalitaria hacían del arte también y de la cultura. En síntesis, criticaron la racionalidad dominante y concomitantemente también ofrecieron análisis para la superación de ese estado de cosas, tal como aparece de forma más clara, a mi parecer, en el pensamiento de Herbert Marcuse, el más político de ellos, diría yo, el miembro más comprometido políticamente también, como afirma el maestro Rubén Jaramillo. Las grandes apuestas.
¿Cuáles fueron vistas en retrospectiva las grandes apuestas de la escuela? Esquematizando un poco, podemos decir lo siguiente. Lo primero es la creación de una nueva teoría, ¿no? La teoría crítica de la sociedad en oposición a la teoría tradicional, es decir, al positivismo, incluido, como dije, el positivismo lógico. De este asunto programático de su teoría se ocupó tempranamente Horkheimer en el manifiesto ya citado de 1931, pero también y especialmente en Teoría Tradicional y Teoría Crítica de 1937. Esta nueva teoría, la crítica, ve la sociedad como una totalidad, siguiendo a Hegel en aquello de que solo el todo es verdadero. Y enlaza en todas sus relaciones los fenómenos. Los fenómenos no se pueden ver de manera aislada y deben verse al interior de esa totalidad, articulados, ¿no? A la vez que critica el positivismo reinante, en el que la división del trabajo también afecta a la investigación, lo que lleva a la parcelación especializada de la sociedad, esto es, a estudiar los hechos aisladamente. La crítica aquí es a el positivismo y a la manera como recorta y aísla los hechos. Entonces, digamos en contraposición, hay que abogar por una totalidad donde esos hechos deben verse al interior de algo más grande que la enlaza, los contiene, los articula. Por eso la teoría crítica acoge el método de Marx de ir de lo abstracto a lo concreto, pues así no se parcela la realidad al intentar dar cuenta de ella, y también porque el conocimiento real de un hecho o de un objeto implica comprender y estudiar todos sus aspectos, todas sus relaciones y todas las mediaciones en las que están esos objetos o esos hechos o fenómenos al interior de la sociedad. Por ello, la teoría tiene que ser crítica, es decir, debe mirar la totalidad social, su racionalidad o irracionalidad, y a partir de allí vislumbrar caminos de superación de lo existente, es decir, debe entenderse que aquí la crítica opera como negatividad frente a lo dado. Desde esta perspectiva, la ciencia como tal es vista como determinada por la sociedad imperante, por sus necesidades y sus criterios utilitarios, ¿no? La ciencia no es neutra como pensaba ingenuamente el positivismo, sino que la ciencia está determinada por el mismo proceso social, ¿no? Y el investigador está inmerso en ese mismo proceso social. La empresa permea la ciencia, sus intereses y determina sus objetos de investigación, mercantilizándolo todo. Esto ya lo sabían ellos muy bien. Esta crítica invalida las pretensiones del positivismo de separar ciencia o conocimiento de ideología, a la vez que desecha toda pretensión, ¿no?, de neutralidad valorativa o de un saber neutro, ¿no? Esa neutralidad valorativa que fue también tratada tan problemáticamente por Max Weber. Su crítica de la ciencia permitió tomar conciencia de que el investigador no solo traslada a proposiciones científicas la realidad, como pensaba el positivismo lógico, sino que también el investigador está inmerso dentro de la sociedad que estudia. El investigador no es exterior al objeto de investigación. El sujeto y el objeto son ambos históricos, productos de la historia misma y de la actividad práctico-humana. Pertenecen al mismo proceso social. Por eso aquí se supera la vieja escisión sujeto y objeto del positivismo. También la percepción y las sensaciones del sujeto y del investigador están mediadas históricamente, como lo recalcó Horkheimer y como ya lo había dicho Marx en los manuscritos de 1844. Esto de que la percepción está mediada cultural e históricamente, pues es clave, y uno de los ejemplos claves para esto que lo ejemplifica, que permite ilustrarlo, pues es el del gusto, ¿no? No comeríamos ciertos alimentos, los huevos de pato de las Filipinas, suelo decir yo, porque el gusto está mediado culturalmente y las cosas que nos producen asco están mediadas, digamos, culturalmente. Nos producen asco porque hay una determinación cultural ahí. Y entonces Marx y Horkheimer confluyen en este punto. También la teoría está inscrita en la sociedad y las categorías se han construido en un diálogo histórico, ¿no? El sujeto, entonces, el objeto y las herramientas conceptuales metodológicas, hay que entenderse, ¿no?, están atravesadas indefectiblemente por una trama de relaciones que las componen, es decir, son producto de la historia misma de esa materialización de la acción en el tiempo. Entonces, la teoría crítica de la sociedad se presentó como una teoría dialéctica y materialista. Esto quiere decir que atendía al desarrollo social concreto, sus modos de producción, las relaciones productivas, las fuerzas materiales que reproducen la vida,
que determinan la reproducción también de la existencia, pero sin dejar de lado el aspecto ideológico o la cultura. Concibió entonces la realidad de manera dinámica, contradictoria, ideológica, ¿no? Y conflictiva. Esto le permitió realizar una lectura holística de la realidad. Entendió esa realidad, la realidad como producto de la voluntad y de la razón de los individuos, y por ende como algo que puede ser transformado y también transfigurado, superando así el determinismo y el fatalismo históricos. Es decir, aquí la idea de que la historia es un producto de la acción práctica humana es clave, y que la producen sujetos que no solo son afectivos, volitivos, racionales, ¿no? O sea, son todo eso, que tienen proyección de futuro, y de que la historia pues es algo abierto, y en ese sentido es el humano el productor de la historia, y eso es clave porque sirve para derrotar el conformismo, ¿no? Esa dictadura de la costumbre que paraliza el pensamiento y que termina entonces avalando la realidad tal y como es. Puestos de presente estos aspectos epistemológicos, hay que decir que la escuela realizó una crítica de la razón moderna, no solo de sus promesas, sino de la perversión de la misma razón y de su fracaso, como diría Honneth. Es decir, si la razón desde la Ilustración prometió instaurar el mundo del progreso, la igualdad, la fraternidad, la libertad, etcétera, lo que estos teóricos estudiaron o trataron de dilucidar fue cómo la razón se desvió de sus fines, es decir, cómo se convirtió en razón instrumental y se puso al servicio de la dominación. La razón cosificada produjo un mundo administrado y una sociedad regimentada. Esta crítica incluyó el cuestionamiento de la ciencia, la técnica y la tecnología como parte de una racionalidad tecnológica dominante, especialmente en el pensamiento de Marcuse, que sometía al ser humano minando su libertad. La denuncia es clara cuando Horkheimer y Adorno, en su clásico libro Dialéctica de la Ilustración del 47, sostuvieron que la Ilustración, esto es clave, este párrafo, la Ilustración ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores, ¿no? La famosa autonomía y el pensar por sí mismo. Pero la tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. Ahí donde está este pesimismo, ¿no? Y este diagnóstico tan fuerte y negativo que la escuela de Frankfurt, la primera escuela de Frankfurt, da de la modernidad y da de la realidad europea, ¿no? De estos años. Esa calamidad estaba representada por la barbarie, ¿no? De las dos primeras, de las dos guerras mundiales, del fascismo, etc. Entonces la escuela se propuso por eso recuperar el papel crítico de la razón, su papel negativo y transformador, su potencial emancipatorio, para así construir una sociedad racional, libre y justa. Ya no con una razón pervertida, sino una sociedad donde el humano pudiera materializar todas sus facultades y potencialidades. El remedio que hallaron fueron la autorreflexión, como en Horkheimer, y la teoría de la acción comunicativa, la razón dialógica, como en un miembro de la segunda generación de la escuela como Habermas, ¿no? Habermas lo que va a tratar de hacer es recomponer la modernidad, salvar la modernidad del proyecto ilustrado y superar la filosofía de la conciencia, que según él es la causante de que la razón se haya desviado hacia una razón solamente de dominio y de reproducción de la vida y de dominio del mundo y también de la intimidad y la interioridad humana. Entonces ahí es donde va a aparecer la razón dialógica como una panacea que le va a permitir reconstruir todo el curso de la civilización, de la modernidad, y la democracia misma, el derecho, ¿no? En una apuesta que muchos han calificado también de bastante idealista. En este sentido, la teoría crítica de la sociedad pues también reivindicó la utopía, tal como lo hizo Marcuse en su libro Eros y Civilización. Y de paso menciono que el libro La civilización unidimensional, el hombre unidimensional, perdón, el famoso libro de Marcuse de 1964, pues está cumpliendo 60 años, y sirva este texto también, de paso, para homenajear ese libro, y porque, claro, Marcuse es para mí tal vez uno de los autores más propositivos, ¿no? Al interior de esa escuela de Frankfurt que muchos han tildado de fatalista. Entonces, esa utopía es clara en ese libro Eros y Civilización de Marcuse, donde uniendo a Marx y a Freud y apoyándose en otros teóricos como Fourier y Schiller, pensaba que era posible eliminar la represión excedente a partir del uso liberador de la automatización del trabajo. Marcuse pensaba que
la automatización podía generar un tiempo libre y de ocio, y a partir de ese tiempo libre y de ocio se podía reconfigurar todas las relaciones sociales y la manera como estamos y habitamos en el mundo, ¿no? Cómo podíamos erotizar el cuerpo en su totalidad, superar la genitalidad de la sexualidad, mirar otras posibilidades como convertir el trabajo en goce, sustituir el trabajo penoso, alienado por una actividad libre y gratificante. Marcuse afirmaba que en términos objetivos, la sociedad capitalista podía satisfacer las necesidades básicas, como la comida, la vivienda y el vestido, pero que era la organización política de esa misma sociedad la que saboteaba esa posibilidad e imponía la escasez. Es decir, Marcuse confluye aquí con Bolívar Echeverría cuando dice la modernidad trae unos aspectos emancipatorios, pero a la vez algunos de los productos y de los resultados de la modernidad sabotea los mismos principios emancipatorios, las mismas promesas emancipatorias que la modernidad prometió, ¿no? Por decirlo así. Entonces, con la automatización era posible, por ejemplo, liberar un tiempo libre de ocio creativo donde el ser humano podría convertir el trabajo en juego y realizar sus potencialidades. Estas posibilidades se encontraban dadas en la misma sociedad, de ahí que se podía derivar el deber ser del no ser aún. Esto es muy interesante, el deber ser, lo que debe ser el futuro, la sociedad en el futuro como pensamiento normativo, se puede derivar de lo que no ha sido en la historia, de lo que no fue y de lo que aún no es. Entonces aquí conecta, por supuesto, con esta razón anamnética de Walter Benjamin, porque hay un pasado que es proyectivo y hay elementos del pasado que pueden irrumpir en el presente y acabar con esa continuidad e instaurar un tiempo nuevo, ¿no? Entonces aquí la memoria de las luchas y de las utopías juegan un papel relevante. Dado el contexto y el análisis de la sociedad burguesa, la Escuela de Frankfurt se interesó por temas como la familia, la autoridad y por supuesto el fascismo. Esto incluyó el análisis del totalitarismo y sus mecanismos de funcionamiento. En este sentido, un punto crucial en su estudio del fascismo fue lo que Adorno y Horkheimer llamaron las industrias culturales. Esa producción serializada de la cultura que impera hoy, aspecto crucial para comprender cómo la sociedad se reproduce y cómo logra adaptar usando la repetición mediante la radio, la televisión, el cine, etcétera. Hoy diríamos mediante los más media, ¿no? La internet. Y cómo se adapta así al individuo al statu quo, eliminando a la vez la posibilidad de respuesta al sistema, es decir, creando una positividad, una absoluta positividad, que esto ya lo decía Marcuse, lo va a retomar Mark Fisher, entre otros, Jameson. La cultura, pues, en el sistema capitalista reproduce los imaginarios, la lógica, los deseos del capital. Se convierte en cultura afirmativa de lo real. Esto les permitió mostrar que en las sociedades industriales avanzadas, a pesar de las múltiples ofertas, el individuo realmente no era libre, ya que de antemano todas las posibilidades estaban prefiguradas. Divertirse, comprar, vacacionar, todo eso ya está prefigurado. Desde este punto de vista, la libertad es una ilusión. La libertad organizada es libertad obligatoria, va a decir Adorno, pero Marcuse lo va a decir de una manera más efectiva, porque va a decir lo siguiente: la libre elección de amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos. Entonces, hasta ahí Marcuse. La libertad es más bien, o debería entenderse más bien, como la posibilidad de crear opciones, no de escoger entre ellas. Finalmente, hay que decir que la teoría crítica de la sociedad, si bien utilizó las herramientas marxistas de análisis, atención a la economía, asunción de la dialéctica, análisis del papel integrador de la cultura, no hizo una propuesta política concreta. Tampoco asumió que el proletariado, esto es clave, ellos no asumieron ya que el proletariado fuera el sujeto privilegiado de la historia o el sujeto que tenía una especie de privilegio emancipador, por decirlo así. ¿Sí? Sino que de hecho el proletariado había sido absorbido, como dijo Marcuse, por la sociedad imperante y lo había desactivado, de hecho. El capitalismo había desactivado la negatividad al desactivar al positivismo y al proletariado, perdón, y convertirlo en una clase media conservadora. Las clases medias son generalmente conservadoras. Entonces, esto es lo que ha llevado a algunos a decir que hay un déficit político, ¿no? Finalmente en la escuela de Frankfurt, los intereses estéticos de Adorno, los intereses teológicos también de Horkheimer, pero yo creo que ese punto hay que relativizarlo porque Marcuse se mantuvo firme con sus propuestas políticas hasta
el final, ¿no? Y además su participación y además que inspiró esos movimientos estudiantiles, feministas, la nueva izquierda, la búsqueda de ese nuevo sujeto que superara ese, que sirviera para reemplazar al sujeto proletario, al proletariado como tal, que había sido absorbido por la misma sociedad. Entonces, esas nuevas búsquedas de un sujeto alternativo donde aparece ahí también los habitantes de la periferia. Esto es lo que Enrique Dussel va a politizar en estos años también, porque Dussel dice, claro, Marcuse me permitió politizar la cuestión del otro, pero el otro para Dussel era el periférico, ¿no? Entonces Marcuse ahí inspiró también de cierta forma la filosofía y la política de la liberación. Entonces yo diría que Marcuse es el más político de ellos realmente y por eso hay que matizar esta cuestión del déficit político de la Escuela de Frankfurt. Bueno, agradezco su atención. Y bueno, conmemoramos entonces de manera tardía los 100 años de la Escuela de Frankfurt y los 60 del hombre unidimensional de Herbert Marcuse. Gracias por su atención. De nuevo.